Bienvenidos a este segundo tema de nuestro bloque del curso de Cristología que se nos ofrece por medio del Centro Arquidiocesano de Evangelización. Como hemos dicho, en el curso de Cristología lo que pretendemos hacer es como un camino que nos ayuda a conocer la persona de Jesús como maestro, que nos ayuda a conocer a Jesús como mensaje, que nos ayuda a ver a Jesús como Dios y Señor. Pero poder conocer a Jesús nos implica también como una característica importante, conocer su contexto histórico, conocer también la realidad en la que se movió y esto nos va a ayudar bastante para conocer su persona, para conocer su mensaje y en el contexto en el que se mueve. Pues si sacamos del contexto a Jesús de Nazaret, pues seguramente no entenderemos todas las implicaciones que su persona y que su predicación nos trae. Por eso en esta sesión lo que pretendemos hacer entonces es brindar como un abanico de posibilidades y de temas que nos ayuden a conocer a Jesús y cómo estuvo ubicado geográfica, históricamente, culturalmente y religiosamente. Y lo vamos a hacer desde primero un parangón o un panorama geográfico que puede sonar muy cansón, que seguramente no vamos a conocer, que no vamos a entender en primera medida, pero la ventaja que tenemos es que pues en cualquier momento podemos parar el video, revisar el mapa y tratar como de ubicarnos. Es un ejercicio que es más como personal y que nos puede servir mucho. En ese sentido, luego de haber hecho como una ubicación geográfica, que no va a ser pues muy exhaustiva, sino que más bien va a ser algo muy general, de ubicar ciudades importantes, cercanías, lugares que nos pueden servir para ubicarlo en los evangelios. Vamos a hacer como la fundamentación del contexto histórico de Israel en el siglo I a partir de tres ambientes: el ambiente político, el ambiente cultural y el ambiente religioso. Y esto lo vamos a hacer de esta manera para que nos pueda servir como de base para nuestro estudio de Cristología. Ya luego vamos a mandar algunas lecturas que van a complementar esto, pues porque vamos a dar muchos datos y yo soy consciente que mi tono de voz es muy arrullador. Entonces, bueno, cuando te estés cansando, paras el video, recapitulas, buscas el texto, buscas el mapa, buscas otras fuentes y así vas como conociendo mucho mejor. Lo que yo pretendo dar es como un ensamblaje general de este tema. Lo primero es hacer una contextualización entonces geográfica. Vamos a poner el mapa de Judea, de Israel en el tiempo de Jesús y vamos a hacer tres divisiones. Vamos a dividir por el norte en Galilea, en el centro Samaria y abajo Judea. Ya estarán viendo seguramente el mapa. Y en estas tres regiones pues vamos a identificar como lugares y momentos importantes. Entonces la región de Galilea está comprendida en el Jordán, todo lo que significa el río Jordán, toda la extensión del río Jordán y el Líbano, desde el monte Carmelo hasta la llanura fenicia y la llanura de Yisrael, y son más o menos, no es una extensión muy grande. Nosotros tenemos la idea de que Israel, de que Judea, que Galilea, de que Samaria son extensiones enormes, y la verdad es que no son regiones amplias como Colombia. Creemos que es un país muy grande y en realidad no. Esta región de Galilea pues son 70 kilómetros. Eso es muy fácil poder determinar. Digamos que Israel, para hacernos más o menos un paralelo, en extensión es más o menos como el Valle del Cauca, es decir, no es muy grande. Y esto nos va a ayudar a permitir como tener claro de que los desplazamientos pues no son muy difíciles, en cuanto que van a ser distancias muy cortas,
pero sí van a tener un poco de complejidad, pues porque son regiones algunas montañosas y otras como muy planas. Entonces la geografía de Israel es muy variada porque tiene mar, es decir, está bajo los niveles del mar, pero hay lugares en los que hay montañas, como toda esa región del Líbano, y luego cae en desierto. Entonces eso es una geografía muy, muy rica en, en fauna, en flora, y también en geografías, en lugares y en como ambientes en los que uno se puede como desarrollar. Entonces dijimos que esta región de Galilea comprende más o menos 70 kilómetros de largo y 40 de ancho. Es el territorio en el que Jesús desarrolla la mayor parte de su ministerio público. En Galilea es donde se hace casi que toda la predicación. Los evangelios nos lo van a situar principalmente allí, especialmente en ciudades como Nazaret, que es el lugar donde como que desarrolla su vida privada o oculta, su niñez, su adolescencia y su juventud, y luego cuando sale, su predicación se da así en el norte de Israel, y también nos lo sitúan en ciudades como Cafarnaúm, e incluso ciudades grandes como en Séforis y toda la región pues, de Cesarea de Filipo. Hay algunas poblaciones muy conocidas como ya lo dije, Nazaret, Canaán, Naín, Tiberíades, lugares muy importantes como el lago de Galilea, que con el lago de Galilea tenemos pues como problemas, porque muchos de nosotros creemos que cuando hablamos del mar de Galilea, cuando hablamos del lago de Galilea, cuando hablamos del mar de Tiberíades, cuando hablamos del río de Tiberíades, pues creemos que estamos hablando de un poco de ríos, de un poco de mares, cuando en realidad es el mismo, sino que lo que hace el autor es como poner desde la perspectiva de dónde se ve. Es como si viésemos el Cauca desde Cali a verlo desde Yuma. Entonces diríamos que el Cauca es el mar del Cali o el mar de Yumbo, es decir, dependiendo de cómo se ve, pero es la misma extensión de tierra, de agua, de mar, solamente que es la perspectiva de cómo se llamaba a partir del pueblo donde se está ubicado. Bueno, no sé si el ejemplo del Cauca pues le sirva un poco para ilustrar, pero pues fue lo primero que se me ocurrió. Y esta región es muy rica en fauna y es muy montañosa, es una región montañosa, y es una región que va a tener mucha vegetación, y va a estar representada por varios montes que son muy importantes, entre los que destaco dos: el monte Carmelo, que es el monte que conocemos por la pelea o la disputa que tuvo Elías con los profetas de Baal, que aparece en el Antiguo Testamento, y el monte de Tabor, donde se da lugar a la transfiguración, que es una de las teofanías de la Trinidad. Entonces, pero esta región posiblemente siempre nos ha sido como mostrada como una región muy pobre, y es que esta visión se da a partir de la separación que se hace entre el reino del sur y del norte, y en esa separación de los reinos del sur y del norte, pues la capital va a quedar, es decir, los autores bíblicos y la tradición judía, dependiendo del templo, que más adelante vamos a ver la importancia del templo, centran eso en Jerusalén. Entonces, frente a los otros pueblos como Samaria, como Judea, las ciudades del norte, del reinado del norte, pues siempre van a tener como carácter peyorativo y de pobreza. Entonces siempre se va a tratar como con desprecio a estos pueblos, pero eran pueblos que en parte tenían en el tiempo de Jesús pues una solvencia económica, eran pueblos grandes, pues pueblos grandes en el sentido cultural, marcado sí por un ambiente más campesino, no tan citadino,
pero no se puede discriminar como que vivían en la pobreza absoluta. Es decir, eso podría eh, como refutarse muy fácilmente. ¿Por qué? Porque pues está muy cerca al mar. El Imperio Romano pues tenía vías de navegación, entonces tenían como mucha, mucha importancia, y había ciudades que eran muy importantes como Séforis e incluso Tiberíades, que tenían pues como ascendencia, o eran ciudades muy romanas, y también con mucha influencia helénica. Entonces en ese sentido pues era una región pues de una población abierta, pero normalmente de aires campesinos. Eh, por eso encontramos frente a esto como carácter, como expresiones como que Galilea de los gentiles, o puede salir algo bueno de Nazaret, o mira que de Nazaret no sale ningún profeta. Esas expresiones pues dan lugar a ese carácter peyorativo. Pero ya ubicados entonces en toda esa región, pasemos a la región de Samaria, que era una región que se encontraba como en el medio, entre Galilea y Judea. Y esta región, pues, si con el norte tuvieron problemas, los judíos del sur pues van a tratar mucho peor a los samaritanos. Tanto así que esta extensión de Samaria, este pueblo samario, porque se contaminó con los dioses, porque por influencia de muchos ambientes culturales, religiosos, políticos, van a tener influencia de los pueblos paganos. Ellos van a ser como, se van a volver como aliados de cada uno de los imperios que los van a ir como sometiendo, y como que juegan un poco con ellos, y eso el pueblo de Israel como que nunca se lo perdona, y va a estar como incrustado en la conciencia esa visión de que Samaria era un pueblo enemigo. Y eso pues, nos queda muy claro en los evangelios cuando, cuando se habla de que no tenían relación entre ellos. Tanto así que preferían eh, bajar por otro camino. Los del norte pasaban por otro camino para llegar a Jerusalén, o viceversa, con el ánimo de ni siquiera pasar por ahí para no contaminarse. No tenemos probabilidad de que Jesús llegó a Sebaste, que era como la ciudad capital de Samaria, a la cual Herodes el Grande le cambió el nombre. Sebaste es como el nombre griego del emperador Augusto, y que convierte esta región en una ciudad muy romana, muy de ambiente también helénico, con grandes edificios y edificaciones, como una fortaleza romana, y incluso el procurador romano va a estar viviendo un tiempo allí, y lo convierte, y eso tampoco lo perdonan los judíos, lo convierte como en una cuna de la civilización romana. No tenemos indicios de que Jesús haya llegado allí. Sí fue a Samaria, pasó por esos pueblos muchas veces, y el Evangelio de Juan es el que nos ubica precisamente en el encuentro con la samaritana, que ya todos conocemos. Y hay lugares muy importantes como Sicar, que es el lugar donde se encuentra con la samaritana, el monte Ebal y el Garizim, que son lugares en los que como que se desarrolla parte de la literatura bíblica. Ahora hablemos entonces de Judea. Durante la actividad pública de Jesús, esta región es como la más grande. Su sede y su capital es Jerusalén, que es una ciudad-estado, una ciudad, puede decir una ciudad grande, cubierta por murallas, y que tiene todo un sistema político también puesto. Al oeste limitaba con el Mediterráneo, al norte con Galilea y la Decápolis, y al este con el Jordán y el Mar Muerto. Y al sur iba hasta ese mar, hasta el Mar Muerto. Y esto nos ayuda como a ubicar también cómo la geografía también tiene que ver muchísimo con la experiencia de Jesús, con el conocimiento de Jesús. Pues lo que podemos decir entonces es que el reino de Dios y la predicación de Jesús en parte no se da totalmente
en la capital, sino que es una predicación, podríamos decir que montañera, campesina, desde abajo. Y así nos lo presenta un poco el Evangelio de San Lucas. Nos presenta a Jesús en camino hacia Jerusalén. Y la importancia de Jerusalén es porque allí en Jerusalén se encuentra el centro de la vida judía, de la religión, de la cultura, del ambiente. Va a ser el centro social, y por eso Jesús tiene que ir a entregar su vida como a sellar y a manifestar un poco el proyecto que ya ha ido construyendo en las montañas y en las poblaciones del norte. Entonces, ya con esta contextualización geográfica, pero también que ya hemos aportado algunos datos históricos, pues avancemos en estos tres ambientes que nos pueden ayudar. Bueno, entonces ahora hablemos del contexto o de los ambientes, los tres ambientes principales en los que se movía Israel en el tiempo de Jesús. El primer ambiente es el ambiente político, el segundo ambiente es el ambiente cultural y el tercer ambiente es el ambiente religioso. Y entonces empecemos. El primer ambiente, el ambiente político. Israel era dominada por los romanos. Desde el año 63 a.C., cuando Pompeyo entra a Jerusalén y se toma el templo de Jerusalén, se toma el imperio, va a asediar al pueblo de Israel. Y eso nos lo manifiestan los evangelios, pues porque cuando se narra, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, se hace una contextualización del imperio romano de ese tiempo. Y vamos a encontrar expresiones como que ya la moneda era la propia del imperio romano, pero la forma de dominar el Roma no era una imposición total de las costumbres, sino que dejaba que el pueblo viviera sus costumbres, y lo que manejaba era como la situación económica, pero también la ciudadanía romana. Y era más como era un aprovechamiento de los recursos económicos, culturales y también estructurales para poder como crear su gran imperio. Es decir, era una dominación política, más no como pudo ser, por ejemplo, la dominación babilónica o asiria, que destruyeron en parte casi todo el sistema vital y social de Israel, sino que permitieron que ese sistema se mantuviera y más bien dominaban para su aprovecho, y era como tener la tierra y punto. No era una dominación, era más bien mantener como la paz romana, y garantizaban eso a cambio de las prebendas y de los impuestos que se les cobraban. Se les mantenía como una especie como de seguridad, y se les mantenía algunas prebendas propias del imperio romano, más de orden militar. En ese sentido, después de que Pompeyo sitee Jerusalén y Judá, pues la forma de dominio va a ser poner procónsules y procuradores que dominen toda la región. Vamos a encontrar en Siria una primera como división de algunas tropas romanas, y en Judea otras. Pero alterno a esta situación judía, romana, también hay como un reinado propio de Israel. Pues digamos que no es un reinado pensado como lo tenemos como construido frente a David, Saúl y Salomón, sino que es un reino vasallo. Herodes el Grande, que vive que muere en el año 4 antes de Cristo, este rey se va a convertir en un rey vasallo, es decir, el imperio lo pone para que él gobierne en nombre de los judíos, pero siempre buscando los intereses del imperio romano. Entonces, en sí la dominación se da también en orden político, aún teniendo un rey, pero es un rey vasallo. Tengamos en cuenta que
que Herodes es un rey que no es propiamente judío y por eso no va a ser muy bien aceptado en la comunidad judía. Lo ven más bien como un oportunista que queriendo como tener sus prebendas pues va a hacer uso del reinado y de los recursos del pueblo, pero no va a ser un rey querido porque no es judío, pero sí va a ser denominado el grande por su infraestructura, porque él va a lograr como mantener contento al pueblo en cuanto que el centro de Israel es el templo y toda la vida social, religiosa y cultural va a ser a través del templo. Él lo que va a hacer es como eh, embellecer, adornar mucho mejor el templo, y eso a los judíos como que en parte como que los compró con eso. Pero ¿a costa de qué? A costa de muchos impuestos, a costa de dejar que la dominación romana se hiciera mucho más fuerte y a costa también de mantener su reinado. Pero este Herodes, ya en su ancianidad, pues va a empezar con unos delirios como de persecución que lo llevan incluso a matar gente de su propia familia, matar sus propios hijos pensando que ellos iban a quedar con su reino. Es muy conocido Herodes y razón de esto, de esta problemática también psicológica que todos vemos, es la crueldad con la que procede con los niños inocentes cuando se ve amenazado o ve que el nacimiento del Mesías puede amenazar su reinado, y por eso manda asesinar a todos los niños, fiesta que celebramos en Navidad. Entonces, esto para decir un poco como de cómo se mantenía la relación entre el pueblo y Herodes. Cuando muere Herodes en el año 4, pues la situación no va a cambiar mucho, porque los hijos de Herodes, que son 3, van a impugnar el testamento. Y entonces, pues eran tipos terribles también. Entonces, pues de tal palo tal astilla. Entonces, el emperador romano va a lograr hacer una cosa muy interesante, y es dividir geográficamente como el reino. Y entonces lo va a dividir de la siguiente manera. Arquelao quedaría con la parte como norte, quedaría con Idumea, Judea y Samaria, y ese es como más o menos como la división. Antipas gobernaría Galilea y Perea, Herodes Antipas, y Filipo todo lo que es Traconite y las otras regiones como el oeste. Pero nos compete mucho pensar en Herodes Antipas, porque él va a ser el que gobierne en la región propia de Galilea en la que Jesús desarrolló su ministerio. Y este hombre quiere ser como su papá, quiere tratar de construir ciudades como muy grandes, pero pues no lo va a lograr. Él va a lograr como estratificar mucho mejor ciudades como Tiberíades, pero tienen también como los mismos rasgos psicológicos y de grandeza de su papá. Y esto lo denotan los evangelios, porque no le tiembla la mano, por ejemplo, para ejecutar a Juan el Bautista. Y yo creo que esto también porque él como que confrontaba un poquito su autoridad. Entonces él es un tipo también sanguinario, explotador del pueblo. No va a ser rey, sino que va a ser tetrarca. Ese es como el término tetrarca, porque va a tener tres lugares como de reinado, pero en sí no va a ser así como un rey grande y unificado como su padre. Y esto pues va a tener implicaciones muy grandes, porque él quiere conocer a Jesús, pero Jesús como que se escabulle a lugares y predica en lugares donde él no tenga dominio. En parte Jesús tenía como una cierta reserva y cierto miedo, pues si eso hizo con Juan el Bautista, con este que creían algunos que era la resurrección de Juan, e incluso el mismo Herodes, pues peor aún. Esto a nivel político. Ahora hablamos del ambiente cultural. Se dice que Grecia dominó
pues logró conquistar todo el imperio asirio en el año 333 con el gran Alejandro Magno. Pero la forma de dominación griega es totalmente distinta. No es una dominación por el poder, sino por el intelecto. Alejandro Magno, que es hijo de la filosofía griega, trata de helenizar el mundo. Es decir, que todos seamos uno en cuanto a la cultura, en cuanto a las artes, en cuanto a las costumbres, más no quitando como el presupuesto de cada uno de los pueblos. Y en parte esto siempre quedó. Es decir, si el imperio romano dominó políticamente, el imperio griego va a dominar a Roma intelectualmente. Es decir, muchos de los dioses griegos, romanos, son como la ejemplificación o la romanización de los dioses griegos. Y esto es un ejemplo de cómo Roma no tuvo la capacidad intelectual, a pesar de que tenía hombres muy brillantes, de cómo Roma no tenía la capacidad intelectual para desarrollar un imperio, sino que era más bien de poder político. Es el poder económico, el poder cultural e intelectual de Grecia se ve aún en el tiempo de Jesús, aún cuando en el año 133 más o menos antes de Cristo los judíos se rebelan en contra de ellos con la insurrección macabea, pero aún quedan vestigios. Tanto así que hay pueblos en Israel se habla griego en muchos de los lugares, y como ya estamos en una región en la que se vuelve muy comercial porque es el paso, es un lugar de paso que conecta Egipto, toda el África y toda Asia con Europa, pues es normal que haya un trueque también cultural y lingüístico. Jesús hablaba arameo, y, pero también tenía seguramente que tener algún conocimiento del griego, muy básico, pero algunos de sus discípulos sí hablaban griego. Entonces, por ejemplo, Andrés y Felipe son nombres griegos, ellos vienen de Bethsaida, lugares en los que comúnmente se hablaba del griego, y Leví o Mateo, para tener como efectividad en su trabajo como cobrador de impuestos, tenía que hablarlo. Entonces eso nos lleva a pensar que Jesús tenía contacto con el griego y con toda esta cultura griega, en cuanto que tenía que relacionarse normalmente. Estos apóstoles, estos discípulos seguramente le ayudaban como especie de traductores para poderse relacionar con ellos. Esto dejamos hasta aquí para que no se haga como más largo la cosa, pero entonces nos queda claro que también culturalmente los griegos dominaban culturalmente a Israel en el tiempo de Jesús. Claro ejemplo es que el Nuevo Testamento, siempre que va a citar al Antiguo Testamento, lo hace de la versión griega de los 70, no va a utilizar la versión judía del canon. Y en el ambiente religioso pues giraba todo en torno al templo, ya lo hemos dicho. El templo era el lugar de la vida social y religiosa, y giraba también en torno a tres estamentos. Primero los sacrificios y todo lo cultural que se daba en torno al templo, pero también en torno al sábado y en torno a las fiestas de peregrinación, especialmente Pascua y Pentecostés. Y todos los judíos tienen un anhelo y una oración propia en Jerusalén. Jerusalén es como el centro de las alegrías y el centro religioso de Israel, pero específicamente es el templo. Por eso es tan importante, cuando Jesús llega a Jerusalén, lo primero que hace Jesús es instaurarse en el templo. Es ir al templo de Jerusalén, y es decir, donde con correas azota a la gente, pues los mercaderes, tratando de purificar el templo. Y en esa purificación del templo ya hace un llamado más bien a como purificar también toda la estructura religiosa, y que se ve muy viciada por todo el mercantilismo entre los animales del templo, los que se sacrificaban, la compra, la venta, el cambio de monedas, porque el templo también tenía una moneda propia, como teníamos las monedas romanas, pero eran paganas. Es decir, esas monedas eran como sacrílegas, esas monedas no podían entrar al templo.
Entonces el templo también tenía una economía propia. Entonces los cambistas lo que hacían era cambiar las monedas del templo por las otras monedas, pero en parte eso era un negocio bien agarraco. Entonces Jesús, al purificar el templo, también estaba purificando un poco todo ese sistema religioso. Giraba en torno al sábado. En torno al sábado, en cuanto que era la reunión comunitaria en torno a la palabra y la predicación. En Galilea pues no había una sinagoga grande, era una sinagoga pequeña, pues porque era un pueblo pequeño y un pueblo también pobre, era muy humilde. Esa fe se mantenía más bien en estos pueblos del norte por los varones y los padres de familia. Pero el sábado era un momento muy especial. Nadie trabajaba, ni las mujeres ni los hombres, todo se paralizaba porque el centro era la familia y Dios. Para de contar. Y todos los judíos se volcaban hacia Jerusalén en las fiestas especiales como la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Ya más adelante, cuando hablemos de la pasión del Señor, pues vamos a desarrollar un poquito lo de la Pascua para no hacer más extenso y canso en este video o esta sesión. Entonces, que nos quede claro entonces tres cosas. La primera es que Jesús se desenvuelve en un ambiente, primero, políticamente dominado por los romanos, segundo, culturalmente asediado o invadido intelectualmente por los griegos y religiosamente por la religión judía, que también, es decir, estas tres no se contraponen, sino que como que hay una mezcla entre las tres que se colaboran. Es decir, claro está en la pasión del Señor que los sumos sacerdotes instaron los emperadores, al procurador romano, para condenar a Jesús en cosas que eran netamente religiosas, no tenían nada que ver con lo político. Entonces ahí vemos que como que estos tres poderes están amalgamados en todos sus intereses. Concluimos entonces así esta parte. Yo les invito entonces a que podamos conseguir por internet, seguramente está este libro, se llama El Cuadrante. Es un libro muy interesante de José Luis Sicret, porque él nos va a regalar como una idea muy general de este contexto histórico. Y los invito entonces a que leamos de aquí, desde las páginas 97 a la página 109. Son poquitas páginas que nos van a dar como un contexto histórico muy interesante. Este libro nos va a servir mucho y yo sé que les va a gustar mucho. Si pueden leerlo todo, fantástico, porque nos va a contar las historias sobre Jesús, sobre cómo oraban, cuáles eran sus oraciones, cuál era el contexto histórico, y lo hace de manera muy pedagógica. Es decir, este libro es capital, nos puede ayudar muchísimo. Y entonces ese es el trabajo que vamos a tener para esta semana, para este tiempo, antes de la tercera sesión. Y cómo vamos a dar razón de que nos leímos pues el texto. Entonces lo vamos a hacer a partir de un informe de lectura, cuáles son los puntos claves. Y segundo, vamos a tratar de ubicar geográficamente, vamos a coger el mapa y vamos a ubicar algunas ciudades importantes que se mencionan en los evangelios. Es algo muy fácil, pero que también nos ayuda. Dios les bendiga y nos vemos en la otra oportunidad.